Tenemos una invitada, alguien que estuvo justamente en el recinto de la Asamblea Legislativa en el día de ayer, es Teresa García, que es secretaria parlamentaria del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Teresa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Y qué hacemos ahora que la Presidenta no inauguró el periodo? Sí, lo inauguró el periodo. De hecho, ya tenemos convocadas comisiones para la semana que viene. Inauguro el periodo, como corresponde. ¿Sabe? Me parece que estamos todos muy acostumbrados, sí es cierto, a la formalidad de las... Es una forma, claro. Pero nosotros ya tenemos convocadas, de hecho, a partir del 1 de marzo funciona en pleno la legislatura, así que tenemos convocadas comisiones para la semana que viene para tratar temas pendientes del año pasado y, por supuesto, los anuncios de la Presidenta en materia de recuperación de la administración de ferrocarriles y la ley de creación de parques industriales como ley y no como programa de gobierno. Que fueron los dos anuncios ayer. Sí, y además una cosa muy importante que fue la formulación de una ley para garantizar patentes y modelos industriales, porque las patentes a veces no quedan en Argentina y realmente hemos tenido a partir de ARSAT y otras experiencias muchos científicos y muchos técnicos industriales y muchos ingenieros industriales, a lo cual ella también hizo mucho hincapié, que a veces han partido de este país y dejado las patentes en el Yo de las extranjero. 3 horas 45 creo que cerca de una hora la utilizó para hablar de la educación y la ciencia y tecnología. Sí. Fácil. Fundamental. Digamos, nosotros vamos a estar insertos en el mundo que toda la sociedad argentina quiere y al mundo en el que vamos camino dentro de pocos años únicamente con una sociedad, con una educación muy fuerte, con una capacitación en tecnología, sobre todo en nanotecnología, biotecnología. Por eso ella hizo tanto hincapié en el tema de ingenieros industriales y marcó el crecimiento y el decrecimiento de esta carrera, ¿no? Teresa, más allá de esto que me está marcando, ¿qué le pareció el discurso de la Presidenta? A mí, en lo personal, me pareció un discurso muy de fondo. Yo puedo dividirlo en 3 líneas. La primera fue el raconto y el balance de los años de gestión, donde se menciona lo que usted acaba de decir, no solamente eso, sino en salud, en materia de vivienda. Muy importante respecto al tema de la causa AMIA, que usted estaba mencionando hace un rato, y el tema de la justicia. Y finalmente, para mí, una de las cosas más interesantes es la definición de dejó un país cómodo. Esa fue mi apuesta, no dejar cómoda a la dirigencia. La dirigencia siempre tiene que estar incómoda, porque siempre tiene que estar tratando de superarse. Así que quien vaya a ser candidato o los que vayan a ser candidatos han de entender que tienen que seguir trabajando por la comodidad de la sociedad y del país y no por la comodidad de un discurso a veces vacío, a veces retórico y marketinero, cuando en verdad lo que se tiene que hacer es transformar la realidad, ¿no? Diputada, es interesante, año electoral, última justamente aparición de la Presidenta en el Congreso. Dijo esto: este es el debate, estaba hablando justamente de la justicia, ¿no? Me encanta Gerardo, supongo que le estaba hablando a Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical. Déjenme volver a ser legisladora por un momento, voy a volver al debate. Entiendo que hoy se habló mucho, en la gente, justamente en las filas del kirchnerismo. ¿Está dando alguna pista la Presidenta? ¿Cristina candidata? No, para nada. Yo en lo personal creo que no. Creo que lo que ha hecho es este juego que se establece en la Asamblea Legislativa y que me parece muy saludable entre legisladores de la oposición y la Presidenta. Cuando Morales la quiere interrumpir, le contesta con esto que no es más ni menos para mí que una broma política, así como se la hizo a Pinedo respecto a la adhesión, esperemos que la tengamos, a la adhesión del PRO en materia de recuperar el Estado, la administración de los ferrocarriles. Digamos que Pinedo le contesta haciendo los dedos en B. Es parte del juego de la Asamblea Legislativa. Una de las fotos que más una de las cosas que logramos. Una de las cosas que Federico Pinedo, justamente de la bancada del PRO, haciendo la B de la victoria. Ahora, diputada, a ver, por ejemplo, la Presidenta no habló de inflación, no habló de inseguridad, no habló de narcotráfico, no habló de ganancias, no habló del cepo al dólar, no habló de la recesión. Pintó un país, digamos, algunos lo llamaron Disneylandia. ¿Por qué no habló de estos temas importantes? La verdad es que yo no conozco cuáles son las ideas de la Presidenta cuando estructura su discurso ante la Asamblea Legislativa. Lo que me parece que ha sido un lujo para todos los argentinos es poder enmarcar la situación del país en el contexto internacional. Me parece que le dedicó una buena cantidad de minutos en el acuerdo con China y explicando cuáles son las razones geopolíticas y de interés de la nación argentina en materia
materia de inversiones en este acuerdo con China. Llamó estúpidos a aquellos que no acuerdan, ¿no? Y es que uno a veces pierde la paciencia, porque la verdad no entender que este mundo de hace 5 años es diferente al mundo de los 5 años que vendrán, y entendiendo también que quienes fueron potencias históricamente ya no lo serán, la verdad que a veces uno se excede en los términos, pero realmente creo que tiene razón. No entender que este convenio con China, con un país que tiene 1.360 millones de habitantes, un mercado potencial en todos los sentidos, con la posibilidad de que existan inversiones extranjeras, siendo ridiculizado el acuerdo por algún ex presidente de la UIA, diciendo que en verdad lo que nos van a quitar es la mano de obra local, me parece que es un discurso muy mínimo para un acuerdo tan importante con una de las potencias más grandes del mundo, ¿no? Diputada, con relación al tema de China, me parece que justamente ese es el tema, ¿no? Que entiendo que fue el ministro Tomada y también el ministro de Bio fueron y le explicaron a la CGT, a Antonio Caló, no tengan miedo. ¿Cuál es el problema? Es que dice, ¿van a venir chinos a trabajar en todos estos emprendimientos? ¿Eso queda claro? Mire, quedó claro, y voy a tomar esa referencia para un poco también responderle a Feynman su pregunta. A lo largo de todos estos años tuvimos más sentencias demoníacas que realidades concretadas. Que íbamos a tener un fin de año espantoso en materia de reclamo social, de crisis energética, que íbamos a tener. Ahora que se nos hace que parece que van a venir multitudes de chinos a quitarle el trabajo a los trabajadores argentinos. Obviamente que no es así. Nadie que esté en el último año de su mandato tiene el coraje de atreverse a hacer un convenio económico con una de las potencias más grandes del mundo para pasar a la página negra de los libros de la historia, digamos. La reunión que han tenido Tomada y otros ministros con la CGT, con otros representantes de los trabajadores, ha sido muy clara. A nadie se le ocurre esto. Quiero decir, esta intervención del presidente de la UIA, del expresidente de la UIA de Mendiguren, que ha hecho en el recinto el otro día respecto del acuerdo con China, es más de lo mismo. Es más de la mediocridad política que por sacar 5 centímetros en la cancha electoral, en este año electoral, se demoniza algo que para los argentinos es muy importante. ¿A de Mendiguren le dijo que era un estúpido cuando la presidenta dice a esos estúpidos? Mire, mi interpretación es que sí. Digamos, que sí. A aquellos que se han opuesto por oponerse, que se han venido oponiendo por oponerse no solamente a esto. En el Código Procesal Penal, una oposición tan férrea como tuvo la oposición, hizo que en el Senado hubiera más de 50 modificaciones a instancias de la oposición. Sin embargo, no bajaron a votarlas. Entonces, digamos que un gobierno no es solamente el Ejecutivo que ejerce el gobierno. Un gobierno es el Ejecutivo y la oposición planteando cuestiones serias para modificar. Ese es el juego, ¿no? En el Parlamento también la oposición es fijar una posición. Es el juego también de decir no bajo al recinto, primero logren el quórum y después bajo. Pero bien lo dijo usted, cuando nosotros logramos el quórum porque tenemos mayoría, tenemos un número importante, la oposición mucho más suelta puede bajar a discutir, con mucha más libertad. El quórum lo logramos nosotros y su responsabilidad como legislador es bajar a discutir las leyes, es bajar a discutir los temas, no es esconderse. La gente los votó para eso. La gente los votó para que sean legisladores. Bueno, el Parlamento viene de parlare, ¿no? Exactamente. Tienen que sentarse a la hablar, ausencia discutir. No marca postura política. Ahora, lo revisó, Eduardo, la oposición, por ejemplo, en el tema del debate de los servicios de inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia. En el Senado la oposición no fue, y en cambio en diputados sí fue. Claro. Y pensemos por qué. Fue tan grande la sanción de la sociedad respecto a la ausencia y a la responsabilidad que tiene que cumplir la oposición en el debate, tan grande la sanción por ausencia en la comisión, por ausencia del recinto, que yo creo que se vieron obligados. Y la verdad celebro que hayan estado en el debate de la agencia. La última pregunta. ¿Sí? Ayer cuando termina la transmisión, yo felicito al director de cámara. Realmente estuvo las 4 horas siguiendo atentamente cada palabra de la Presidente, y si la Presidente se dirigía a Lorenzetti, la cámara tomaba a Lorenzetti, si hablaba de Randazzo, a Randazzo, si hablaba de Teresa García, la cámara iba a Teresa. ¿Cómo sabía el director de cámara que iba a ir a Teresa García? No lo sabemos. Pero cuando termina todo el discurso y la cámara va hacia la plaza, donde había una multitud, 150.000 personas, calculan algunos. ¿Usted dice un poco más? Bastante más. Ok. Supongamos que eran 200.000, 300.000, no importa. Había un cartel que decía, el proyecto es el candidato.
¿Concuerda? El proyecto es el candidato. ¿O el candidato es el proyecto? Es lo mismo. Es lo mismo. Y es verdad. O sea, no tienen candidatos, solamente el proyecto. No, sí, tenemos muchos candidatos y los mejores. Pero cuando un proceso político como el que llevamos estos 12 años logró las cosas que logró en función de inclusión, en materia de derechos colectivos y de derechos individuales, peleándonos a veces con los sectores de poder concentrados, y ustedes lo saben, los mediáticos y los económicos, la verdad que uno no puede relativizar ese proceso de 12 años y ponerlo solamente a manos de una persona. Por eso el candidato es el proyecto. Con seguridad en los próximos tiempos elegiremos, porque tenemos de los mejores hombres y mujeres para ser candidatos en esta nueva etapa. Y la verdad, le quiero decir que el final, el epígrafe y la plaza, sinceramente fue conmovedor, porque creo que de toda la gente que estaba, y yo caminé callado para irme, de toda la gente que estaba y que se había movilizado, siempre es legítima la ocupación de la calle en la democracia, por una marcha o por otra marcha. En esta en particular lo que había era una enorme alegría con una certeza, que este proyecto va a continuar. Había mucho micro, ¿eh? 9 de julio era una playa de estacionamiento de micros. A ver. En la del 18F eso no ocurrió. Bueno, pero ¿sabe cuál es la diferencia con la del 18F? Usted me marca los micros y yo le voy a decir una cosa. En la marcha del día de ayer, en la movilización y en el acompañamiento a la Asamblea Legislativa por parte de la Presidenta, lo que hubo era un saber hacia dónde vamos. Eso en cualquiera, en las personas mayores, en los jóvenes, en todo el mundo, movilizado o no desde las organizaciones o desde los territorios. En el 18F, con todo respeto a quienes fueron y asistieron sinceramente para acompañar el dolor por la muerte del fiscal, no sé si tenían tan en claro hacia dónde van. Iban a homenajear al fiscal. ¿A usted le parece que solo eso? Naturalmente yo creo la que gente hubo un gran salió... sector, y lo digo, quizás no sea políticamente correcto decirlo, pero creo que hubo un gran sector de presencia en esa marcha que simplemente acompañó la marcha por estar en la vereda de enfrente de este gobierno nacional. Opositora, es lo que... Exactamente. Una marcha opositora. No toda, hubo gente que fue de buena fe y eso hay que reivindicar. No, ocupar la calle en la democracia gente siempre. que... No había micros, pero había muchos fiscales. Lo que pasa es que yo marco lo de los micros porque los micros es dinero público. Puede ser dinero público nacional, municipal o de gobierno. A veces sí y a veces no, porque también tenemos que entender que quizás mucha gente quiere colaborar con el sostenimiento de este proyecto y con quienes en el territorio o en los municipios son parte de este proyecto político. Y no solamente militan o adhieren políticamente al proyecto quienes somos militantes político-partidarios, también hay gente de otros sectores de la comunidad. ¿Y Hay qué piensa usted, por ejemplo, cuando lo comerciantes? veía la otra vez a Julio Piumato, que hasta no hace mucho tiempo estaba justamente en el proyecto, siendo parte de la logística de esa marcha? Mire, opositora? Me dio mucha porque lástima. Es el secretario justamente de los trabajos sociales, la logística fue de la CGT de todos esos muchachos que estaban así. Me dio mucha pena verlo, en realidad me dio mucha pena verlo a él, pero más pena me dio a ver a esa comunidad de fiscales, a esa parte de la justicia que yo comparto, está partidizando un sector de la justicia, depender de un comandante de movilización, que era el que llevaba la bandera, a quien se le acercaban los organizadores para ver por dónde pasaban, que era finalmente cómo llegaban al tráiler para subir abajo de la lluvia y que fue finalmente quien habló en el acto. Lo digo con respeto porque no me meto en otras movilizaciones ni en otros actos, pero sinceramente si la marcha era de silencio, no valía la palabra de un sindicalista. Ese día no valía. Él pidió, me parece a mí, por lo que yo escuché, él pidió el minuto de silencio. Hagan silencio, hagamos un minuto. Era una marcha de silencio. En todo caso, la única palabra reservada hubiera sido para la familia. Me parece que cuando alguien que representa a un sector sindical que organizó, y se lo vio a lo largo de toda la transmisión organizando la marcha, es el que toma la palabra, desdibuja el sentido más finito de esa marcha. Gracias, Teresa. A usted. Lo más importante, ¿sabe qué es? Me parece a mí, no hubo ni golpe,
con la marcha del 18. Ni mataron a nadie dentro del recinto. Ni mataron a nadie. ¿Se vio? No, lo de Carrió fue vergonzoso. Entonces, No voy porque está- me van a matar. Y está presente, porque más de uno decía, yo ya la fui a buscar, digo, porque se iba a anunciar el cambio de la Constitución. Iba a pasar de todo ayer, no pasó nada. Autogolpe El y autogolpe. asesinato Ayer era el en autogolpe. recinto. No hubo nada de eso. La verdad que fue una fiesta para todos. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo presidenta de la República hasta el 10 de diciembre del 2015, como corresponde. Así vamos a hacer. Gracias, A usted.